Hoy en Ministerio de la Predicación te traemos este mensaje de Dios. Espero te guste, míralo hasta el final, deja un comentario y suscríbete. Que Dios te bendiga. Imagine ser seleccionado para una misión que pocos pueden cumplir, un propósito divino y único. Ser elegido por Dios es un privilegio, pero también viene con desafíos que pueden parecer insuperables. En este vídeo exploraremos por qué aquellos que son elegidos por Dios frecuentemente enfrentan más dolor y sufrimiento que otros cristianos. Si alguna vez te has preguntado por qué tu camino ha sido tan arduo, prepárate para encontrar respuestas y renovar tu esperanza. Dios ve algo especial en ti, algo que tal vez ni tú mismo puedas ver. Él te fortalece para que permanezcas firme hasta el final, sin importar lo difícil que sea el camino. Ser elegido para una misión divina es un honor inmenso. Piensa en esto: entre miles de millones de personas, Dios te miró y dijo: este es mi instrumento. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, está escrito: y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ser llamado por Dios es una señal de que tienes un gran propósito que cumplir, pero con ese propósito viene la necesidad de sacrificio. Cumplir esta misión a menudo significa separarse de personas y cosas que amas. Este proceso puede ser doloroso y parecer un gran sufrimiento. Imagina dejar atrás comodidades y relaciones que valoras profundamente. Sin embargo, cada separación y cada desafío tienen un propósito divino. Dios te está moldeando para algo más grande. Él te está preparando para cumplir una misión que solo tú puedes realizar. Hoy profundizaremos en las razones por las cuales los elegidos enfrentan tanta adversidad. Estás a punto de descubrir que tu sufrimiento no es en vano. Por el contrario, cada desafío es una preparación, un paso hacia un destino grandioso que Dios ha reservado para ti. Cada dolor y cada lágrima tienen un significado profundo. Entenderás cómo estas dificultades están construyendo una fe inquebrantable y un carácter digno del llamado que has recibido. Prepárate para un viaje de descubrimiento y renovación. En cada punto que discutamos, verás que Dios está contigo en cada paso del camino, transformando tu sufrimiento en fortaleza y tu dolor en propósito. Vamos juntos a desvelar el misterio de por qué los elegidos de Dios sufren más y encontrar esperanza en medio de las tormentas. Quédate conmigo hasta el final de este video y verás que hay un plan divino para cada desafío que enfrentas. Cuando pensamos en ser elegidos por Dios, es fácil imaginar que eso traerá solo bendiciones y facilidades. Sin embargo, la realidad es que ese llamado frecuentemente viene acompañado de grandes desafíos. La preparación para cumplir la misión divina es intensa y necesaria. Vamos a profundizar más en este concepto, comenzando con el ejemplo supremo de Jesucristo. Jesús, nuestro Salvador, pasó por un ayuno de 40 días y noches en el desierto. Enfrentó tentaciones directamente del diablo, resistió el cansancio y la soledad. ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que pasar por esto? Porque esta experiencia fue esencial para fortalecerlo para su misión final, la crucifixión. Imagina estar solo en el desierto, sin comida ni agua, con pensamientos de desistir constantemente acechándote. Jesús tuvo que alejarse de todos sus amigos y familiares, aislándose completamente. Necesitó enfrentar sus limitaciones humanas para emerger más fuerte mental y espiritualmente. Fue a través de esta dura prueba que él ganó la fuerza necesaria para soportar el dolor inimaginable de la cruz. Durante estos 40 días, Jesús fue tentado de varias maneras. Satanás le ofreció poder, riqueza y confort, intentando desviarlo de su camino. Pero cada tentación que Jesús resistió fortaleció su determinación y fe. Él mostró que
incluso en su forma humana, podía superar las pruebas más difíciles con la ayuda de Dios. Esta experiencia en el desierto fue un entrenamiento riguroso, así como un soldado pasa por un entrenamiento intenso antes de ir a la batalla. Jesús también tuvo que ser preparado para enfrentar la mayor batalla de todas, la redención de la humanidad. Este entrenamiento no fue solo físico, sino también espiritual y emocional. Ahora vamos a profundizar en la historia de David, un ejemplo poderoso de cómo Dios usa desafíos y soledad para moldear a sus elegidos. Cuando David fue ungido como rey, era solo un joven pastor. Sin embargo, le tomó 20 años asumir el trono, tiempo en el que pasó por un intenso periodo de entrenamiento y preparación marcado por dolores y dificultades. David fue elegido por Dios mientras aún cuidaba de las ovejas de su padre. En 1 Samuel, capítulo 16, vemos que fue ungido como rey, pero no asumió inmediatamente el trono. En cambio, David volvió al campo, donde enfrentaba peligros diarios como leones y osos. Cada batalla no solo probaba su valentía, sino que también le enseñaba a confiar en Dios para protección y victoria. En los campos, David estaba frecuentemente solo. Sus únicos compañeros eran las ovejas y Dios. Esta soledad forzada fue una herramienta esencial para su crecimiento espiritual y emocional. Pasaba horas conversando con Dios, escribiendo salmos y desarrollando una fe profunda e inquebrantable. La soledad permitió que David construyera una relación íntima con Dios, preparándolo para los desafíos futuros. Durante este tiempo, David aprendió a ser paciente y a esperar el tiempo de Dios. Cada victoria sobre un animal salvaje lo preparaba para enfrentar enemigos más formidables en el futuro. Dios estaba moldeando su carácter, enseñándole habilidades de liderazgo y confianza. David estaba en una escuela divina donde cada desafío servía para fortalecerlo. Incluso después de ser ungido, David fue llamado para servir al rey Saúl. Tocaba el arpa para calmar los espíritus perturbados de Saúl y servía como su escudero. A pesar de saber que era el elegido para ser el próximo rey, David sirvió con humildad, aprendiendo valiosas lecciones sobre servicio y sumisión. Dios usó este tiempo para enseñar a David sobre humildad y paciencia. La vida de David tomó un giro dramático cuando Saúl, movido por la envidia y el miedo, comenzó a perseguirlo. David tuvo que huir, viviendo como un fugitivo durante muchos años. Se escondió en cuevas, vagó por desiertos y buscó refugio entre los enemigos de Israel. Durante este tiempo, experimentó la verdadera soledad y desamparo, sintiéndose muchas veces abandonado y sin esperanza. En una cueva en Adulam, David encontró un momento de respiro. Aquí comenzó a reunir un grupo de seguidores, hombres que también estaban huyendo o descontentos con Saúl. David se convirtió en líder de estos hombres, aprendiendo a inspirar y cuidar de su grupo en medio de las adversidades. Esta experiencia fue crucial para su desarrollo como líder. Todas estas experiencias, la soledad en el campo, el servicio a Saúl, la huida y la vida en Adulam, fueron fundamentales para moldear a David. Dios usó cada dificultad para fortalecer su carácter y prepararlo para la responsabilidad de ser rey. David aprendió a confiar en Dios en todas las circunstancias, a ser paciente y a buscar la orientación divina en todas sus decisiones. La prueba de fe. Abraham, un ejemplo de confianza absoluta en Dios. Después de entender cómo la preparación rigurosa es esencial para los elegidos de Dios, exploremos la segunda razón por la cual estos individuos enfrentan más sufrimiento: la prueba de fe. La fe no es solo una creencia, es la confianza absoluta en Dios, incluso cuando todas las circunstancias indican lo contrario. Para los elegidos, esta fe debe ser inquebrantable, y Dios muchas veces permite que pasen por pruebas para fortalecer esta confianza. Abraham, frecuentemente llamado el padre de la fe,
enfrentó una de las pruebas más difíciles registradas en la Biblia. Su historia, encontrada en Génesis, capítulo 22, es un poderoso ejemplo de cómo Dios prueba la fe de sus elegidos. Esta prueba no fue solo una prueba de obediencia, sino un profundo examen de confianza inquebrantable en Dios, incluso frente a la tarea más dolorosa imaginable. Abraham había recibido una promesa de Dios: sería el padre de una gran nación. Esta promesa parecía imposible durante muchos años, pues él y su esposa Sara eran ancianos y sin hijos. Sin embargo, Dios realizó lo imposible y Sara dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac representaba el futuro, la realización de las promesas divinas y la esperanza de generaciones por venir. Entonces, Dios hizo una solicitud aparentemente inexplicable: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que yo te diré. Esta petición debió sonar devastadora para Abraham, el hijo por el cual había esperado tanto tiempo. La promesa realizada ahora debía ser sacrificado. La orden era clara y directa, pero lo que Dios estaba pidiendo parecía contradecir la misma promesa de hacer de Abraham el padre de una gran nación a través de Isaac. Abraham obedeció sin vacilación visible. Se levantó temprano, preparó el asno, cortó la leña para el sacrificio y, acompañado por Isaac y 2 siervos, partió hacia la tierra de Moria. Durante esta caminata de 3 días, cada paso debió ser un tormento. Abraham cargaba en su corazón el peso de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que al final de este viaje tendría que sacrificar a su amado hijo. Cuando llegaron al lugar que Dios había indicado, Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y después de adorar volveremos a vosotros. Nota la confianza implícita en la promesa de retorno. Abraham creía que de alguna manera Dios proveería y cumpliría su promesa. Abraham e Isaac siguieron solos, Isaac cargando la leña. Preguntó a su padre: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Esta respuesta no fue solo para calmar a Isaac, sino una expresión de la fe de Abraham. Confiaba en que Dios proveería, aunque no sabía cómo. Al llegar al lugar, Abraham construyó un altar, arregló la leña, ató a Isaac y lo puso sobre el altar. Imagina el conflicto emocional y espiritual en Abraham en ese momento. Cada movimiento era un acto de fe extrema, creyendo contra todas las circunstancias que Dios era fiel y justo. En el momento crucial, cuando Abraham levantó el cuchillo para sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Entonces dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, por cuanto no me negaste a tu hijo, tu único hijo. Dios intervino en el último instante, demostrando que la prueba de fe de Abraham había sido completa. Luego, Abraham vio un carnero atrapado por los cuernos en un arbusto y lo ofreció en lugar de Isaac. Dios confirmó sus promesas a Abraham después de esa prueba suprema. El Señor dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has negado a tu hijo, tu único hijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La historia de Job, registrada en el Antiguo Testamento, es una de las narrativas más poderosas de la Biblia sobre la fe y la perseverancia en medio de la adversidad. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero enfrentó una serie de pruebas que pusieron a prueba su fe de manera intensa
e implacable. Su historia nos enseña sobre la importancia de la confianza en Dios, incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Job era un hombre bendecido con riqueza, salud y una gran familia. Tenía 10 hijos, vastas tierras, muchos animales y numerosos siervos. Job era conocido por su integridad y devoción a Dios y se esforzaba por vivir una vida justa y piadosa. Ofrecía sacrificios regularmente, intercediendo por sus hijos y pidiendo a Dios que los perdonara por cualquier pecado que pudieran haber cometido. Al inicio de la narrativa, encontramos una escena en el cielo donde Satanás desafía la integridad de Job delante de Dios. Satanás argumenta que Job solo es fiel porque es bendecido y protegido, sugiriendo que si todas las bendiciones de Job fueran retiradas, ciertamente maldeciría a Dios. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permite que Satanás pruebe a su siervo, pero con la condición de que su vida sea preservada. El primer golpe llegó rápido y fue devastador. Job perdió todo en un solo día. Sus rebaños fueron robados, sus siervos fueron asesinados y lo más doloroso de todo, todos sus hijos murieron cuando un gran viento derrumbó la casa donde estaban reunidos. Job pasó de ser uno de los hombres más ricos y bendecidos a un hombre desolado y sin nada. Imagina el dolor inimaginable de perder a todos tus hijos de una sola vez. La noticia de la tragedia fue un golpe devastador. Job, en un acto de profunda tristeza y reverencia, rasgó sus vestiduras, se rapó la cabeza y se postró en el suelo. Sin embargo, incluso en medio de este dolor insoportable, adoró a Dios y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Satanás, insatisfecho con la perseverancia de Job, argumenta que la verdadera prueba de fe viene cuando la propia salud está en juego. Dios permite que Satanás toque la salud de Job, pero le prohíbe quitarle la vida. Job es entonces afligido con llagas dolorosas y úlceras desde la cabeza hasta los pies. Se sienta en cenizas, usando un trozo de cerámica para raspar sus llagas, un signo de su angustia y desesperación. Además de las pérdidas materiales y la salud deteriorada, Job enfrenta el desprecio y la incomprensión de su esposa y amigos. Su esposa, en un momento de desesperación, sugiere que maldiga a Dios y muera. Pero Job responde con firmeza: hablas como una de las necias mujeres. ¿Hemos de recibir el bien de Dios y no recibiremos el mal? Sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar vienen a consolarlo, pero terminan acusando a Job de pecado, insinuando que sus calamidades son un castigo divino por algún pecado oculto. En lugar de consuelo, Job recibe juicios y acusaciones, aumentando su sensación de aislamiento y desesperación. Sin embargo, Job mantiene su integridad, defendiendo su inocencia y continuando a buscar respuestas de Dios. Job clama a Dios en medio de su sufrimiento, lamenta su condición, cuestiona la justicia divina y expresa su deseo de entender el motivo de sus pruebas. No entiende por qué, siendo justo, está sufriendo tanto. En su angustia, Job desea nunca haber nacido y lamenta el día de su nacimiento. Después de largos discursos y debates entre Job y sus amigos, Dios finalmente responde a Job. En lugar de explicar directamente el motivo de las pruebas, Dios habla desde un torbellino, desafiando a Job con preguntas sobre la creación y el orden del universo. Dios revela su grandeza y soberanía, mostrando que su sabiduría y planes están más allá de la comprensión humana. Job, confrontado con la majestad de Dios, responde con humildad y arrepentimiento: yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de la humillación y el arrepentimiento de Job,
Dios restaura su fortuna. Le da a Job el doble de lo que tenía antes, bendiciéndolo con más hijos y aún más riquezas. Job vivió una vida larga y próspera, siendo bendecido al final de sus pruebas. La historia de Job termina con la restauración completa, mostrando que la perseverancia y la fe en medio de las adversidades son recompensadas por Dios. Después de entender cómo la preparación rigurosa y la prueba de fe son esenciales para los elegidos de Dios, exploremos la tercera razón por la cual estos individuos enfrentan más sufrimiento: la purificación y santificación. Estos procesos son cruciales para que los elegidos se conviertan en vasos de honor, listos para cumplir el propósito divino. Dios usa el sufrimiento como una forma de purificarnos de nuestras imperfecciones y santificarnos, haciéndonos más semejantes a Él. La Biblia frecuentemente compara el proceso de purificación al fuego refinador. En Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3, leemos: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará afinando y purificando la plata. Purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Así como el oro es refinado por el fuego para remover sus impurezas, nosotros también pasamos por pruebas que nos purifican. Este proceso puede ser doloroso, pero es necesario para que podamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Las dificultades nos ayudan a abandonar el pecado, a alejarnos de las influencias mundanas y a acercarnos más a Dios. La santificación es el proceso por el cual somos transformados y hechos santos, separados para los propósitos de Dios. Es una jornada continua de crecimiento espiritual y moral. En Hebreos capítulo 12, versículo 10 leemos: porque ellos nos disciplinaban por pocos días según les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dios usa las pruebas y sufrimientos para disciplinarnos, corregir nuestros caminos y guiarnos hacia la santidad. Cada dificultad enfrentada con fe y obediencia contribuye a nuestra santificación. Somos moldeados para reflejar la naturaleza de Cristo, desarrollando características como paciencia, humildad, compasión y amor. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más poderosos de cómo el sufrimiento puede ser usado por Dios para la purificación y santificación. La trayectoria de Pablo, desde su conversión hasta sus últimos días, estuvo marcada por desafíos extremos y adversidades constantes. Sin embargo, fue precisamente a través de estas dificultades que Pablo fue moldeado y transformado, convirtiéndose en un instrumento eficaz en las manos de Dios. Inmediatamente después de recuperar la visión, Pablo comenzó a predicar sobre Jesús, demostrando un cambio radical de corazón y propósito. La conversión de Pablo fue solo el comienzo de una vida llena de desafíos. Dios dijo a Ananías: yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Esta declaración se cumplió a lo largo de la vida de Pablo. Enfrentó innumerables adversidades, incluidas prisiones, azotes, apedreamientos, naufragios y constantes amenazas de muerte. Cada una de estas experiencias dolorosas sirvió para purificar a Pablo, removiendo cualquier rastro de orgullo y autosuficiencia. En 2 Corintios capítulo 12, Pablo habla de un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarlo. Pidió 3 veces que Dios removiera este aguijón, pero la respuesta de Dios fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este aguijón, cuya naturaleza exacta no se especifica, fue un constante recordatorio para Pablo de su dependencia de Dios. Fue un medio de purificación, manteniendo a Pablo humilde y enfocado en su llamado.
En lugar de rebelarse contra esta adversidad, Pablo la aceptó como parte del proceso. Entendió que su debilidad era una oportunidad para que la gracia de Dios se manifestara poderosamente. Pablo dedicó su vida a predicar el evangelio y establecer iglesias. Enfrentó oposición en casi todas las ciudades que visitó, pero nunca desistió de su llamado. Sus cartas a las iglesias, muchas veces escritas desde prisiones, son testimonios de su fe inquebrantable y de su compromiso con la santificación continua. En Filipenses capítulo 3, versículos 8 a 10, Pablo expresa su deseo de conocer a Cristo más profundamente, diciendo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este pasaje revela la profundidad de la transformación de Pablo. Veía el sufrimiento como una oportunidad para identificarse con Cristo, para ser conformado a su imagen. La santificación, para Pablo, no era solo un concepto teológico, sino una realidad vivida diariamente a través de las dificultades y desafíos que enfrentaba. La historia de José, encontrada en el libro de Génesis, también es un ejemplo notable de cómo Dios usa el sufrimiento para purificación y santificación. El viaje de José desde su juventud hasta convertirse en el segundo más poderoso en Egipto está lleno de giros dramáticos, injusticias y redención. Cada etapa de su vida fue una preparación para el gran propósito que Dios tenía para él. José era el hijo favorito de Jacob, el patriarca de Israel. Era amado más que sus hermanos, lo que generó envidia y odio entre ellos. José tenía sueños proféticos que indicaban que sería elevado sobre sus hermanos, lo que solo aumentó la animosidad de ellos. En un acto de traición, sus hermanos lo vendieron como esclavo a mercaderes ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Este fue el inicio de una serie de pruebas que probarían y moldearían el carácter de José. En Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. A pesar de ser esclavo, José se destacó debido a su integridad y habilidad. Rápidamente ganó la confianza de Potifar, quien lo puso como administrador de su casa. Sin embargo, la esposa de Potifar intentó seducir a José. Cuando él rechazó sus avances, ella lo acusó falsamente de intento de violación. Potifar, furioso, lanzó a José a la prisión. En la prisión, José continuó demostrando su carácter íntegro y su confianza en Dios. Ganó el favor del carcelero y fue puesto a cargo de los otros prisioneros. Durante su tiempo en la prisión, José interpretó los sueños de dos siervos del faraón, el copero y el panadero. Las interpretaciones se cumplieron exactamente como él predijo. El panadero fue ejecutado y el copero fue restaurado a su cargo. Aunque el copero prometió recordar a José y hablarle al faraón sobre él, se olvidó de José durante 2 años. Ese periodo de espera fue crucial para la purificación de José. Aprendió paciencia, humildad y una confianza inquebrantable en Dios. Incluso en las circunstancias más sombrías, José no perdió la fe. 2 años después, el faraón tuvo sueños perturbadores que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero se acordó de José y mencionó sus habilidades al faraón. José fue llamado a la presencia del faraón y con la ayuda de Dios interpretó los sueños que predecían 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. Impresionado con la sabiduría y el discernimiento de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto.
encargándole la preparación para los años de hambruna. El hambre afectó no solo a Egipto, sino también a las tierras vecinas, incluida Canaán, donde vivía la familia de José. Los hermanos de José fueron a Egipto en busca de comida, sin saber que José estaba vivo y que era el gobernador. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. Él probó a sus hermanos para ver si habían cambiado y eventualmente reveló su identidad. Este reencuentro fue un momento de redención y reconciliación. José podría haberse vengado de sus hermanos, pero en lugar de eso, eligió perdonarlos. Les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La vida de José ejemplifica cómo Dios usa el sufrimiento para purificar y santificar a sus elegidos. Cada dificultad enfrentada por José sirvió para moldear su carácter y fortalecer su fe. En la prisión, José aprendió a confiar en Dios, incluso cuando parecía que todas las puertas estaban cerradas. Fue purificado de cualquier orgullo y autosuficiencia, convirtiéndose en un vaso listo para ser usado por Dios. La santificación de José fue un proceso continuo. Desde la traición de sus hermanos hasta su elevación al poder en Egipto, Dios usó cada experiencia para prepararlo para la responsabilidad de salvar una nación y restaurar a su familia. Las historias de Abraham, Job, Pablo y José traen una nueva perspectiva sobre el sufrimiento y los desafíos que enfrentamos como elegidos de Dios. Si estás pasando por momentos de dificultad, sabe que no estás solo. Cada prueba que enfrentas tiene un propósito mayor y forma parte del plan de Dios para tu vida. Dios usa cada momento de dolor, cada lágrima y cada desafío para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y purificarnos. Él nos está preparando para algo grandioso, algo que solo tú puedes realizar. El camino puede ser arduo, pero es a través de las pruebas que nos volvemos más fuertes, más sabios y más parecidos a Cristo. Así como Dios estuvo con Abraham, Job, Pablo y José, Él también está contigo. Él ve tus luchas, conoce tus dolores y está usando cada circunstancia para tu bien. En Romanos capítulo 8, versículo 28 nos recuerda: sabemos que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios, de los que son llamados conforme a su propósito. Confía en que incluso cuando todo parezca oscuro, Dios está en control. La perseverancia es fundamental. Como Job, mantén tu integridad y confianza en Dios, incluso cuando no entiendas el porqué de tus pruebas. Como Pablo, ve tus debilidades como oportunidades para que la gracia de Dios se manifieste poderosamente en tu vida. Como José, cree que Dios puede transformar tus dificultades en bendiciones y usarlas para un propósito mayor. En medio de las tormentas, busca paz en Dios. Jesús nos promete en Juan, capítulo 16, versículo 33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Su paz no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en tu vida. Oración final. Señor Dios, gracias por estar con nosotros en cada momento, especialmente en las pruebas. Ayúdanos a confiar en tu plan y a perseverar en la fe. Purifícanos a tu imagen. Danos la fuerza para enfrentar cada desafío con valentía y esperanza. Que podamos encontrar paz en ti, sabiendo que estás en control y que cada dificultad tiene un propósito mayor. En el nombre de Jesús, amén.